Muy buenas tardes, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, analista de mercado de profesión, inversor privado y también acreditado por la CAM acá en Chile. Bueno, en este video abordaremos qué es lo que está sucediendo en China y hemos titulado ¿Y ahora qué? Recordar, si quieres participar en qué temática tocar cada semana, puedes estar en nuestro grupo de WhatsApp que encontrarás el link en la descripción. Bueno, ¿qué sucede con China cuando veíamos que en China había gran optimismo tras la apertura de COVID, donde se creía que podía tener una alta tasa de crecimiento, pero bueno, nada más lejos de la realidad, en donde acá he querido comenzar esta presentación con la frase que teníamos de el Banco Popular de China, en donde decía claramente, textual, cito, el Banco Popular de China continuará implementando una política monetaria prudente, ajustando de manera oportuna y adecuada para mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar la liquidez suficiente en el sistema financiero. Entonces, ¿por qué pongo este, esta frase? Porque es la tensión que hay en el mercado. Primero, en las autoridades monetarias y ver cómo sus políticas monetarias vayan ajustándose a mantener esta estabilidad en el sistema financiero. Y en el año 2024 hemos visto un repunte, sin embargo, hay mucha incertidumbre. Por lo que en este video abordaremos de manera objetiva cuál es el panorama macroeconómico y cómo se está viendo el mercado financiero en el país. Bueno, recordar antes, hacer una breve explicación. Ciclos económicos. Toda economía pasa por un ciclo económico y el objetivo que tiene cada inversor es identificar en qué parte del ciclo está. Entonces, hay muchas personas en que dicen que China tiene que recuperarse producto de ver una caída. Es decir, en esta parte, recuperación, en donde el inversor buscaría acá y tiende a entrar el dinero inteligente a este escenario. ¿Es este lo que va a pasar? ¿O siempre tenemos que ponernos en la situación opuesta? Estamos a puertas de una recesión en donde podríamos estar en esta parte, podríamos estar en esta parte, ante una caída mayor, incluso llegar a una depresión. Entonces, lo importante es saber que toda economía es cíclica y nuestra labor, tanto como analistas o inversionistas, es identificar en qué punto del ciclo económico estamos, ya que hemos visto que las bolsas tienden a seguir estos ciclos. Entonces, ¿qué sucede en el mercado? Al igual que el video de la semana pasada, traigo esta gráfica de Trading Economics donde podemos ver cuáles son los principales puntos que estaría viendo el mercado, donde tenemos la inflación, la tasa de interés, el Producto Interno Bruto y también la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, nosotros vemos cómo estas variables han ido a la baja, muy diferente a lo que analizamos la semana pasada con Estados Unidos, donde vemos que la inflación no es un problema. Miren esa tendencia de la inflación, una inflación a la baja, en donde alcanzaba terreno deflacionario, es decir, problema en la demanda agregada del país, en donde veíamos que había cierta incertidumbre en su recuperación. Y acá muchos economistas siempre dicen, una economía necesita al menos una tasa de inflación para poder asegurar un crecimiento, producto de que si tú eres un consumidor y ves que todos se están encareciendo, bueno, incentiva el consumo, no así la deflación, que todo está bajando, bueno, postergas el consumo. Entonces, para eso vamos a ver la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, donde vemos que se mantenía estable y por debajo de su media histórica, indicando que este país, China, considerado un país emergente, había problema en su crecimiento. Entonces, bueno, ¿cuál es el actuar de la política monetaria? Una tasa de interés estable que no se ha modificado. Y ahí nosotros empezamos a decir, hey, ¿por qué? ¿Por qué no han debilitado? ¿Dónde está el actuar que aseguraba el Banco Popular de China? Y es acá donde vuelve de nuevo la atención. Bueno, ¿qué va a hacer? Y es por eso que a veces datos económicos que veíamos de China no generan gran impacto, como lo podían hacer los comentarios de autoridades monetarias. Y cuando miramos el desempleo, un desempleo que iba en el ascenso, y acá tenemos que reconocer que China ha decidido suspender la información del mercado laboral, por lo que no tenemos una información clara. También a esto agregamos la crisis del mercado inmobiliario, un mercado que representa el 25% del Producto Interno Bruto, en donde acá el icónico es Evergrande, donde vemos que la empresa no ha logrado enfrentar sus problemas financieros, por lo que podríamos ver un shock financiero. De hecho, veíamos a imágenes en la banca donde la gente se reunía para retirar su dinero. Tenemos el crecimiento económico desacelerado. Acá uno dice, pero la tasa es cercana al 4%. ¿Por qué le castigan tanto? Porque China tiene mayor potencial con sus productos, su motor productivo. No es lo mismo que Estados Unidos, que se le exige una tasa cercana al 2-3%. ¿Ya? Entonces es muy diferente cuando se aborda como un país emergente. La tasa de desempleo juvenil alcanzaba máximo superando el 20%. Suena alarmante, pero acá las autoridades decidieron suspender mostrar este dato, por eso yo les digo que la información no es clara en el mercado laboral.
hay desconfianza en el mercado, en donde hemos visto que los capitales se han invertido en oro, depósito a plazo y no en la renta variable, y el escenario de desinflación o deflación que ha enfrentado China, indicando claramente problemas en la demanda. Y como les digo, esto es periodismo económico, son datos pasados, por lo que esto ya está abordado en el mercado. Veamos qué más información tenemos en los mercados financieros. Bueno, acá con estos gráficos de SocGen podemos entender qué es lo que está pasando con el consumidor, donde el primer gráfico vemos las ventas minoristas. Vemos que las ventas minoristas sí, hay una tendencia al alza de recuperación, pero mucho peor que la que veníamos teniendo la tendencia pre-COVID, por lo que aún hay un deterioro en el consumidor en China. Entonces, este sector es significativamente en China, por lo que estamos viendo que está lastrando a la economía. También, cuando miramos el mercado de consumo o también queremos ver algún indicador de exportación, cómo está exportando al sector extranjero, cuál es su comunicación con los demás países, bueno, vemos una tasa de recuperación que está mejorando y este es un dato positivo, en donde vemos que las exportaciones del país están mejorando. Y cuando miramos uno de los problemas es la vivienda. Y acá nos podemos centrar, sí, fuertemente, si bien hay tendencias que podrían estar mejor en la venta minorista, en la exportación, acá cuando miramos la vivienda, uno no tiene que ser un gran economista, sino ver una tendencia a la baja en el precio de la vivienda, en donde uno dice, por oferta y demanda, ¿qué debe estar pasando para que el precio caiga? Problema en la demanda de la vivienda, y también estamos viendo un deterioro en la creación de vivienda. Entonces, esto es el enfoque que están mirando también los inversionistas y los analistas del mercado. Entonces, como les digo, el problema es la vivienda. Estamos viendo un creciente problema en este sector que representa 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá he enumerado 5 puntos, donde tenemos la caída de los precios de la vivienda, que vemos que ha caído anualizado un 8.5%, lo que está afectando negativamente a la riqueza que tenía la persona que era propietario de una vivienda. También exceso de oferta. Hay un inventario excesivo en China, donde habían programas que creaban estas ciudades fantasmas, donde estaba colapsando ahora ese mercado. La valoración del mercado está en mínimos históricos. Vemos cómo las acciones de la empresa inmobiliaria cotizan un descuento promedio del 40%. Y esto es una trampa de valor. Recordad, el mercado siempre descuenta algo. Esto no es value investing. Acá hay un concepto macroeconómico por detrás. También tenemos una débil demanda de la vivienda en un escenario que hay alto stock, baja demanda, bueno, los precios tienden a colapsar. Y esto ha estado lastrando el crecimiento económico de China, disculpen, y aumentando estos riesgos de una crisis financiera. Y específicamente la vivienda, ¿qué es lo que lastró? Bueno, el sector inmobiliario representa aproximadamente el 29% del Producto Interno Bruto de China, según estas estimaciones de 2021. Entonces, no es un dato menor. Uno dice, ya, pero es solo un sector que es responsable del 29% del Producto Interno Bruto. También esto está cargado en deuda. La deuda se conecta con los países extranjeros, con las bancas extranjeras, por lo que vemos que supera los 5 billones de dólares. Es decir, ya esto solo China, no, se podría lastrar a las demás economías. También hay un impacto en la inversión. Vemos que en bienes raíces ha caído un 7.9% en 2023. Las ventas de propiedades también disminuyeron un 28% interanual en 2023. Y esto ha generado una crisis de confianza en los mercados ante China, donde vemos que no se está invirtiendo producto de estos temores, donde las autoridades monetarias no son claras y la vivienda sigue mostrando problemas crecientes. Entonces, ¿qué estamos viendo en la vivienda ahora? Analicemos estos gráficos. De Goldman Sachs vemos que el sector inmobiliario en China ha tenido un rendimiento inferior en los últimos 2 años. ¿Ya? Entonces, cuando vemos el rendimiento que ha tenido desde 2011 hasta mayo de 2024, bueno, podríamos ver que está cotizando a price to book, a un descuento histórico que vemos con esta desviación estándar. Entonces, ha salido de su media, lo que quiere decir que hay un precio deprimido. Cuando vemos cómo está el precio de la vivienda, bueno, se está acelerando actualmente. Estamos viendo ciertas mejoras en el precio con estos gráficos de Harvard, pero no hay ningún indicio claro de momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en la vivienda? Acá tenemos cómo ha sido históricamente esta caída con el gráfico de Bloomberg. Bueno, hemos estado abordando. Hay problemas de autoridades monetarias, por lo que necesitan reformas políticas
ya que los precios de las viviendas nuevas y las ya existentes están cayendo drásticamente. Lo que está sugiriendo es un riesgo continuo, pónganse como estas bombas que se van acumulando en el mercado inmobiliario chino, que como vieron ya representa un sector bastante grande de la economía. Y ese es el principal temor a nivel macroeconómico. ¿Y qué sucede en el mercado entonces? Acá tenemos una gráfica de Station donde vemos cómo el índice Hansen ha caído drásticamente. Sin embargo, veíamos una recuperación cercana al 60% desde los mínimos 2022, un fuerte retroceso y ahora mantiene esa directriz a la baja, una tendencia que se conoce en el análisis técnico ahora algo lateralizado. Entonces, lo que estamos viendo, que esta recuperación actual que ha mostrado el mercado se sitúa ligeramente por debajo de otros repuntes fuertes registrados históricamente. Es decir, esta gráfica por FactSet, en donde estamos viendo que este repunte que ha tenido la bolsa, bueno, puede diferir con otros episodios en donde han ido al alza. ¿Ya? Entonces, a nivel de probabilidades, quizás este no ha sido su fin. También, cuando vemos y enfatizamos la parte política, vemos que se está fortaleciendo más el lado hacia los mercados y la economía. Ya no hay tanto interés en esta búsqueda de keywords de Factiva. Anteriormente, en marzo de 2023, veíamos que había mucho interés ideológico y político. Bueno, ahora vemos cómo las palabras se están centrando mucho más en el interés de la economía y mercados. Entonces estamos viendo que el interés se está cambiando. Ya no es tanto de la ideología, sino de ir viendo esta recuperación, lo que es positivo a nivel macroeconómico. ¿Y qué está pasando con los inversores institucionales? ¿Qué hacen las manos fuertes del mercado? Bueno, este gráfico de Goldman Sachs lo que vemos es que el posicionamiento de las manos fuertes se mantiene en el extremo inferior del rango histórico. Es decir, es unos inversores que no están invertidos en China, por lo que de manera positiva, si llegan datos positivos, tiende a revertirse eso. Cuando hay problemas es cuando hay sectores de la mano inteligente que están muy expuestos a un sector. Por ejemplo, la tecnología, que traen posible salida de capitales. En este caso no están entrando los capitales, por lo que las sorpresas vienen más por el lado contrario. ¿Y qué está pasando con el mercado en una valoración? Bueno, tenemos esta gráfica de FactSet, donde si lo medimos por el ratio más popular, ratio PER adelantado, es decir, descontando lo que se espera de los beneficios futuros a 12 meses para el mercado de China, vemos que está cotizando una valoración inferior de los últimos 10 años. ¿Okay? Entonces, seguimos viendo ese contexto. Ya para resumir el mercado, ¿qué es lo que estamos viendo en China? ¿Qué es lo que estaría pasando? Bueno, básicamente es que los mercados están viendo si estamos en una recuperación o a puertas de una recesión o depresión. ¿Qué nos dicen los indicadores económicos? Caída de la demanda agregada con la inflación. No hay actuar de la política monetaria en torno a este dicho que nos han informado las autoridades, el Banco Popular de China. Vemos un crecimiento débil en las ventas minoristas, mejora la exportación, pero identificamos que la variable de la vivienda es el sector con mayor problema, debido a que representa un gran porcentaje del Producto Interno Bruto. También, cuando miramos la valorización de la vivienda, está en los mínimos de los últimos 20 años. También los precios han estado repuntando ligeramente. Y en los mercados seguimos viendo que tendencialmente se está enfocando más al lado de economía de mercado, lo que es positivo. Y en valoración vemos cómo está en sus mínimos de los últimos 10 años. Y los fondos, ya acá los fondos mutuos y los hedge funds, están en su menor exposición al mercado de la renta variable. Por lo que la clave está ahora. Hay un daño en la economía, sector de la vivienda, y el interés está en un entorno en saber cómo se va a abordar estos problemas. Es por eso que el enfoque está mucho más en saber cuál es la postura que tienen las autoridades monetarias para poder extrapolarlo a futuro y ver si la exposición comienza a mejorar y la valoración comienza a repuntar. Ese ha sido el resumen. Recuerda que si tú quieres acceder a esta presentación, puedes ingresar al grupo de WhatsApp que va a estar en el link y ya vamos a estar abordando otros temas. Si les gustó, les sugiero su apoyo con un me gusta y un comentario, así mejoramos el algoritmo. Entiendo que estén todos muy bien. Adiós.